Placer enorme recibir a la doctora Marta Nercellas. Ella es abogada penalista. Un gusto enorme, Marta, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Silvio Sacomani te saluda. Hola, ¿cómo te va? Gracias, igualmente para mí es un gusto. Muchísimas gracias. Nicolás Naves también te saluda a continuación. Marta, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Bien, muy bien. Bien, Marta, en primer lugar te quiero solicitar tu impresión con respecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia, ratificando el doble conforme, lo cual lleva a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión y a su vez la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Yo creo que es un fallo sumamente prolijo, porque hemos confundido todo. Hemos creído que la Corte es una tercera instancia, en donde se pueden discutir hechos y pruebas, en donde se puede decir cosas que son debatibles tanto en el juicio oral como en la acción, pero no en la Corte. La Corte es un tribunal constitucional, tribunal que lo que se puede preguntar es si se respetaron las reglas del debido proceso, si se hizo lo que correspondía durante el curso, si hubo falta de imparcialidad o de independencia del Poder Judicial. Y la verdad que en el fallo contesta cada una de esas opciones, cuestiona la presentación por falta de fundamentos, y realmente es una clase de derecho constitucional. Realmente deberían leerla todos, por lo menos los alumnos de derecho, ¿no? Porque es una clase, borra el nombre, borra la conclusión de la condena, ¿no? Fíjate, sí, los fundamentos, realmente es una clase de derecho constitucional. ¿Y nos podés brindar algunos de esos fundamentos, los que más destacás? Bueno, yo lo que más destaco es que reiteran, ellos en la presentación, en el juicio extraordinario, reiteran las presentaciones y las objeciones de prueba que realizaron en las otras instancias y que no habían tenido éxito. Siguen cuestionando que no se le dio oportunidad para defenderse, y en rigor de verdad, cada vez que se le dio oportunidad para que lo hiciera, cada vez que pudo haber hablado en su declaración indagatoria o expresado en los alegatos de la defensa, su defensor técnico, y convirtieron a estos actos en actos políticos y no en actos jurídicos. En lugar de contestar la prueba y de decir, bueno, yo no tuve nada que ver por tal cosa, se hablaba de la politización, de la mentira, y no contestaban las pruebas. Claro. Realmente se perdieron, creo que no tenían defensa, porque la prueba es muy contundente y objetiva, pero independientemente de ello podrían haberlo intentado. No, por supuesto, y sin embargo no lo hicieron porque yo entiendo, a ver si estás alineado conmigo, que cuando gobernó el kirchnerismo cooptó al Poder Judicial y cada resolución que llevaban adelante no era adversa, todo lo contrario, favorecía al kirchnerismo. Y en este caso, el Poder Ejecutivo no tuvo absolutamente nada que ver con el Poder Judicial. Actuó como debe actuar en una república a través de la división de poderes. Sabes que no estoy de acuerdo. A ver, contame. No estoy de acuerdo porque esta denuncia viene desde la época en que ella era presidente. Y en realidad, el Poder Judicial le podés decir, bueno, no estuvo lo suficientemente activo, pero tampoco no hizo lo que hizo Santa Cruz, en donde archivaron los hechos, sí, es real. Poco menos que los aplaudían por haber cometido delitos. No, los cuestionó o fue avanzando lentamente, pedía una pericia por beso, hacía todo, pero la mantuvo la causa, y los actos más importantes sucedieron en gobiernos de la señora como presidente o como vicepresidente, digamos. El impulso, lo único que no acompañaba la prueba eran los actores del poder administrativo, es decir, cuando se le pedía a obras públicas que trajera un legajo, no lo fiaban, o cuando se pedía al Poder Ejecutivo que enviara un decreto, que no pueden ser secretos, donde ahí es donde
está la prueba central de que Cristina Kirchner no solo sabía, sino que fue la que protegió a los que cometieron el delito, no lo enviaban. Y lo único que hizo Iguacel cuando fue ministro fue entregar la prueba que el Poder Judicial estaba requiriendo desde el gobierno anterior. Claro, sí, pero en ese caso, la justicia, ¿por qué no fue más vehemente? Y porque no podía en ese momento, porque pedía elementos de prueba, no podía ir a allanar la Casa Rosada, digamos, era un acto de violencia demasiado fuerte, ¿no? Ir a allanar para conseguir la documentación, pero reiteró muchísimas veces los pedidos de prueba. Vos me podés decir, bueno, debió haber cuestionado y procesado a quienes no se le enviaron porque es un delito, es el delito de incumplimiento de deber de funcionario. Claro, exacto. Es cierto, pudo haberlo hecho, pero también pudo haber sobreseído y dejarnos con una sentencia firme que no pudiéramos atacar, y no lo hizo. Entonces no fue el más vehemente de todos, pero tampoco fue el que más nos perjudicó. Está claro, está buenísima la explicación porque me iluminás al respecto. Nicolás te va a consultar a continuación, Marta. Marta, sí, lo que yo le quería preguntar, sobre todo, ya quedó fija la condena 6 años, pero ¿hay algún margen que puede quedar para solicitar que la Corte Suprema eleve la pena a 12 años por asociación ilícita? Y sobre todo también, recordemos que esto lo había pedido el procurador Casal, pero ¿se puede dar alguna estrategia para que de 6 años se pase a 12? Yo entiendo que no, y entiendo también que tal vez no sea conveniente. ¿Por qué? Yo creo claro. que también lo digo respecto de muchas cosas que están comentando de la forma del cumplimiento de la pena. Yo creo que la justicia tiene que ser justicia y no venganza, y entonces no puede dejar, por más nadie, en mi termómetro de simpatía con Cristina Kirchner, quiero dejarlo aclarado, de 0 a 10 está en 0. Sí. O sea, que no es que estoy desde el lugar de que quiero defender su postura, pero sí que debemos de ser objetivos para analizar los hechos como técnicos, como profesionales, no con la pasión que me genera, negativa la pasión, pero que me genera la señora. Me olvido de la pasión. Yo leí el fallo, y por eso me gustó tanto el fallo de la Corte, leí el fallo olvidándome del entonces se confirma esta condena, y de quien estoy hablando es de esta señora. Entonces, y realmente me pareció muy bueno incluso como rebate, porque ellos siguen cuestionando que se haya agregado en la causa lo que se sacó del teléfono de José López, porque el que en realidad es más explícito en cuanto a la intervención de Cristina en estos hechos, y el que es más explícito de por qué quedan afuera, porque otra cosa que se dice, ¿por qué quedan afuera los jefes de gabinete? Porque está claro, los puenteaban. Está claro, en los mensajes que tiene José López en su teléfono, demuestra que Lázaro Báez pasaba por José López o directamente por Cristina. Es decir, todos los demás estaban pintados, estaban pintados. Claro. No habían intervenido en este hecho, no sé en otros, pero en este hecho no habían intervenido. Las pruebas eran contundentes, Marta, contundentes. Y vos fíjate que Cristina Fernández de Kirchner, sí, una vez condenada, en sus alocuciones jamás expresó que era inocente. Ni siquiera miente tanto que podían, aunque sea mentirle a su gente diciéndole yo no lo hice. Claro, pero ni siquiera eso. Claro. No le sale. No le sale, algo dice. Marta, ¿qué estrategia defensiva, ahora que se conoce que hay abogados defensores de Cristina que van a apelar justamente a cortes internacionales, pero yo te quiero preguntar, ¿qué estrategia defensiva se puede desplegar por parte de la defensa de la ex vicepresidenta condenada, y sobre todo, qué rol y sobre todo qué instancias internacionales puede acatar también? Sí, ella puede ir a la Corte Interamericana, pero primero la Corte Interamericana es muy selectiva para tomar los fallos, ¿no? Para tomar los casos. Para que la Corte te considere que hay caso, generalmente hace muchísimos análisis y demora bastante tiempo. Aún cuando lo consiguiere, como no es cuarta instancia,
el hecho de que se presenten ante la Corte Interamericana de ninguna manera suspende el cumplimiento de la condena, ni suspende la inhabilitación que pesa sobre ellos. O sea, que ¿nos podés repetir este dato, por favor? Porque es sumamente relevante. Porque Dalbón, que es uno de sus abogados, claro, precisamente está recurriendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional. No me gusta hablar mal de los colegas, pero realmente me agravia que Dalbón sea un colega. Me agravia desde lo dogmático y desde lo ético, a punto tal que es la única persona en todo mi fuero, y somos un montón, y tuve muchos en contra, a la que no saludo siquiera. Le retiro el saludo. Es decir, no tiene absolutamente ningún principio ético, pero además de eso no tiene conocimientos. Si él leyera un poquitito las convenciones internacionales, y si leyera aquellas cosas a las que el país se comprometió, se daría cuenta que sí se puede recurrir, que para ello hay que saber bastante más de lo que sabe él, porque hay que recurrir al no cumplimiento del debido proceso. Es decir, pero también debería leer la Convención contra la Corrupción, en donde nuestro Estado se comprometió internacionalmente a combatir los actos de corrupción, a condenarlos, y hacer cumplir la integridad de las penas. Es decir, que además la pena esta no se puede ni indultar, ni se puede aminorar. Es decir, ella no puede cumplir los 2/3 como están diciendo en muchos lados. Ella tiene que cumplir el todo de la pena por el tipo de delito que es. Hay un agravio constitucional que está previsto en el artículo 36 de la Constitución, que te dice que estos delitos son equiparables a los delitos contra el Estado Nacional, contra la República. Es decir, es lo mismo que si hicieras un golpe de Estado. Los graves delitos dolosos que traen contra el patrimonio del Estado Nacional, contra y que producen lucro para las personas, es un delito equiparable a los alzamientos contra el Estado. Y por lo tanto no son ni conmutables, ni indultables, ni puede pedirse ningún beneficio procesal. Por ende, como decías, entonces ninguna instancia internacional puede anular la pena contra Cristina Fernández de Kirchner. Y sí, puede anular la pena, puede anularla en el momento, no anularla. Puede decir que no se cumplieron los parámetros a los que internacionalmente estableció nuestro país, y desde ese punto de vista pedir o que se haga un nuevo juicio o pedir que se anote el cuestionamiento en la sentencia dictada. Pero ¿sabés cuánto va a demorar eso? ¿Cuál fue el miembro de la corte de Menem que acudió a la instancia internacional? El que era tenista. Ay, me mataste, no lo recuerdo, no lo tengo presente. Que era tenista. Bueno, el que vino de tenis a la corte, amigo de Carlos Menem. Este hombre hizo este planteo internacional porque te acordás que lo había sacado Kirchner más o menos por radio, con un juicio muy cuestionable, probablemente el juicio político con el que lo saca. Este señor recién ahora va a entrar a la corte su caso. Recién ahora. Bueno, hablamos de ¿cuántos años? Esos son los plazos de la corte, porque primero pasa por un montón de instancias. Primero se lo tienen que aceptar. Ellos van a tener que acreditar que se violó alguna regla del debido proceso, que la señora no se pudo defender o no pudo contestar alguna prueba o no se realizó alguna prueba que solicitó. Lo cual no aconteció. Claro, por supuesto. Suponte que tenga una mirada generosa por tratarse de una expresidente o lo que fuere y que se lo den. Pero esto va a ocurrir dentro de 20 años, la pena va a estar cumplida. Ah, claro. Ya, está clarísimo, clarísimo, sí. Marta, todavía queda otras causas abiertas, OTESUR, los sauces, el memorándum, cuadernos también. Claro, ahora, respecto a estas causas que todavía quedan pendientes, ¿cuáles son los tiempos esperables para que la Corte Suprema pueda resolver estas apelaciones o también qué demoras se pueden dar frente a estas causas que quedan pendientes? También te pregunto. Mira, yo no sé cuánto van a demorar. Cuadernos comienza en noviembre de este año, recién el juicio oral. Recién el juicio oral, claro, hasta que llega a la Corte.
y empieza el juicio oral, que no está diciendo, es un juicio que va a demorar bastante, no sé cuántas audiencias harán por semana, pero tiene muchísimos testigos porque tiene muchísimos preocupados. Entonces, va a ser un juicio largo. Y las demás causas, Otesur, memorando con Irán, todavía no tienen fecha, están para el juicio oral, pero todavía no tienen fecha de iniciación. ¿Hay posibles penas adicionales? ¿Se pueden dar posibles penas adicionales, Marta, o agravantes que pueden derivarse de esos procesos? Lo que se puede dar es que en estos procesos la condenen, y entonces hay un proceso que se llama de acumulación de penas. Entonces hay un juez, el último que resuelve, tiene que ver cómo compone la pena que está cumpliendo con la pena que tiene para cumplir, y va a decir, en este le dieron 6, en este le dieron 6, entonces va a tener que cumplir 12, o por ahí le dice 11,5, a veces reducen un cachito cuando las penas son muy altas. Es la composición que realiza el juez que unifica las penas. Hay una unificación de penas y hay otro periodo de cumplimiento de todas ellas. Seguramente va a tener sentencia firme antes de que termine de cumplir el caso. Seguro. Ahora, te hacemos la última. De algún modo, ¿la causa vialidad conecta con la ruta del dinero K? Debería conectar, porque en rigor de verdad, unos fueron los que pagaron las coimas, y otros fue cómo se limpió ese dinero y se trató de reingresar al Estado. Porque estos delitos tienen un problema, es decir, el Estado paga en blanco, pero como el dinero que paga en blanco va a bolsillos negros, va a los bolsillos que no debería ir, que es del funcionario que paga, digamos, hay que negrearlo. Y después hay que volverlo a blanquear para que entre dentro del circuito legal. Entonces, esa es la ruta del dinero, el blanqueo del dinero que convirtieron en negro para que no se note que era una coima. Está clarísimo. Marta, te agradecemos infinitamente, sí, que nos hayas acompañado, muy clara como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo. Un beso grande, Marta, hasta siempre. Le escuchabas a la doctora Marta Nercellas, abogada penalista.